Bueno, yo como estoy entre amigos, pues es fácil presentaros. Entonces, nada, comentar que en fin, los talleres están organizados por el Instituto de GeoGebra de la Comunidad Valenciana, la Asociación Catalana de GeoGebra y la Asociación de Creatividad de Gran Canaria. Y nada, tenemos el honor de presentar a José Antonio Mora, un referente en GeoGebra, y José Luis Muñoz, también un referente en España, y van a hablarnos de la mitad del cuadrado y de la mitad del cubo. La mitad del cuadrado lo inició Mora en el año 91, creo que recordar, el año 91 o 93, si no recuerdo mal. En el 91 salió el primer artículo. El primer artículo. Ya llevaba trabajándolo algunos años. Bueno, y eso haré ahora. Y de ahí 91, luego 97, luego creo que 2013 creo que hiciste otro, ¿no? Y mira, ya lo he derivado en la mitad del cubo. El otro día me encontré a José Luis haciendo mitades de cubo y enseguida conectamos. Así que nada, y yo pues me he unido ahí, yo soy el hermano pequeñito de los tres, no sé, yo me he unido ahí con la impresora y aprender un poquito de los maestros. Así que nada, al ruedo, chicos. Muy bien, voy a compartir mi pantalla. Vale. Decidme si se ve. Está mi pantalla, ¿no? Vale. Bueno, aquí tenemos la charla con José Luis Muñoz, con José Aurelio Pina y conmigo, de los institutos de GeoGebra de Valencia y de Madrid. Bueno, contaré un poco, me tocaba la primera parte, hacer un poco de historia de este problema, que es un poco la historia de mi vida profesional. Y aquí tenéis pues los alumnos del Instituto San Blas con sus mosaicos. Una cosa que me planteé siempre es que se llevaran algo, de las clases y de la clase de geometría. Y este de aquí abajo es un cuadro que pintó un pintor alicantino, Vicente Rodes, que era compañero del instituto, y de las charlas que teníamos también salió un cuadro que está aquí en mi estudio. Bien, lo que estaba comentando Pina hace un momento es que ese problema, la primera vez que lo vi, bueno, el problema más antiguo que conozco respecto de eso de medio cuadrado es este de aquí, del punto de partida, que es del año 81, de la Asociación de Profesores de Matemáticas Inglesa, y el planteamiento es algo distinto. Han enseñado dos formas de cortar un cuadrado de 4×4, pero parece que quiere que vayan por las mismas líneas, por las líneas que se marcan en la trama. Entonces yo en realidad lo vi un poco después, en aquella época no conocía esa publicación. Un poco después Juan Antonio García Cruz, que en aquella época fue el asesor de la reforma educativa de la época de Maragall, del primer gobierno socialista de aquella época, que lo proponía y lo traducía de una manera un poco más general, que es la que yo al final cogí, que era dado un cuadrado, una forma de conseguir dentro de un polígono cuya área sea la mitad, ya no hay una trama, no hay una cuadrícula. Y entonces, esa forma, el conseguir un cuadrado de área a la mitad, consistía en una manera de verlo, sería tomar los puntos medios de dos lados opuestos y unirlos con un segmento. Aquí teníamos el dibujo, tenemos el procedimiento escrito, el nombre de la figura que obtenemos, y también se les pedía a los alumnos que tenían que probar, demostrar, convencer a los demás de que realmente lo que consiguen ahí es la mitad, con los argumentos que quisieran, desde que es un polígono de base la mitad y la altura la misma y por lo tanto el área es la mitad, a decir, bueno, si esto le damos media vuelta, la parte verde es obligatorio que caiga sobre la parte blanca, porque con media vuelta alrededor del centro del cuadrado los lados van a ir coincidiendo todos y entonces será la mitad. Buscar argumentos de los que ellos crean. Entonces la pregunta es esta, investiga otros procedimientos. Y eso normalmente
En una clase de primero, segundo, tercero de secundaria, dependiendo del año que estuviera dando, en aquella época ya daba a partir del tercero, normalmente le dedicábamos 3, 4 semanas para trabajar eso. Y casi hacíamos la geometría con ese problema. Y entonces ahora haremos un poco de recuerdo de los 3 artículos que he ido escribiendo durante ese tiempo. Este es el artículo escrito en el número 8 de Suma, en el que describía, es del año 91, y describía los resultados que yo había ido obteniendo en mis clases. En esa época, la mayor preocupación que yo tenía era cómo tenía que hacer yo las clases para que los alumnos avanzaran en su conocimiento matemático y fueran desarrollándose cuanto más mejor. Es decir, me centraba mucho en el escrito de ese artículo en la actuación del profesor. Una de las cosas que encontré, que fui descubriendo, fue que cuando a los alumnos se les ocurrió una cosa, a partir de ahí se les ocurrían otras nuevas. Por ejemplo, a partir de este rectángulo que hay aquí, si este rectángulo lo llevan un poco más al centro, o si lo inclinan los lados, bueno, ese tipo de cosas. Estas son las ideas que se planteaban en ese momento. Y ahí, bueno, se hablaba de matemáticas, los alumnos sacaban todas las ideas de geometría que tenían, que traían de las clases del colegio, de los colegios anteriores, de la calle, etc. Eso continuó, y en el año 2005, por petición de Antonio Pérez, me dijo: oye, aquello que hacías con la mitad del cuadrado, que yo había seguido haciéndolo, ahora con Cabri, que estás utilizando, podías contarlo. Y bueno, ese fue el segundo artículo, en el que ahí el objetivo ya no era tanto la actuación del profesor, sino cómo la tecnología nos podía ayudar. Cómo la tecnología, y en ese momento Cabri, yo recuerdo que, bueno, después, ya hace tiempo que no lo utilizo, pero que recuerdo que le poníamos una especie de muelle que hacía que los puntos se movieran en un lado o se movieran como uno quería, como uno los había planteado, ¿no? Aquí volvemos otra vez, que a partir de un cuadrado y un triángulo se les ocurría el trapecio, y después, si esa línea no era esa línea recta, no era recta, sino que podía ser quebrada con un centro de rotación, también iba a dar lugar a la mitad del cuadrado, y así sucesivamente. Y después, ya cuando ya estaba casi acabando de dar las clases, ocurrió que nos pusimos de acuerdo, todos los profesores que dábamos al primero de eso en el Instituto San Blas, de organizar una experiencia de hacer todo lo de la mitad del cuadrado y después irnos a Onda a pintar las baldosas que creáramos en las clases. Y entonces aquí viene el último artículo, en el que ya el centro ya no era ni la clase ni la tecnología, ni el profesor, sino que eran los alumnos. El centro era cómo podíamos conseguir que los alumnos aprendieran cada vez más y qué cosas son las que sacaban ellos. Eso lo veremos en algunos ejemplos. Esto es una experiencia que yo había hecho ya en primaria, hacía muchos años, y aquí sí es como empieza este artículo. Hace muchos años yo llevaba, durante una época fui asesor del Centro de Profesores de Alicante, y me iba a algunas clases con profesores de primaria o de secundaria. Y un día, estando con un compañero de primaria, cogimos un cuadrado y les preguntamos a los alumnos qué era eso. Y decían que eso era un cuadrado, todo eso moviendo con las manos, y ahora esto ya lo he preparado ahora con un GeoGebra. Y entonces, cuando les preguntas a los alumnos qué era eso, decían que un cuadrado, y ahora dicen, ¿y ahora? Dicen, un rombo. Entonces, le damos la vuelta, y ahora los alumnos un cuadrado, y ahora dicen, bueno, ¿y ahora? Un rombo. Y ahora, y puedes estar un buen rato
en el que los alumnos ya se lo toman un poco de cachondeo, pero ellos siguen la marcha y entonces empiezan a decir un cuadrado y un rombo, pero poco a poco los que van diciendo rombo aquí van siendo cada vez menos. Pero todavía quedan unos cuantos que dicen que eso es un rombo y que eso es un cuadrado. Total que el paso siguiente él dice, bueno, pues ¿esto qué es? Y todos les pides que, por favor, decirlo en voz alta porque quiero que a lo mejor hasta lo grabamos. Dicen un cuadrado. Y entonces dice, ¿y ahora? Y te dicen un cuadrado. Y ahora un cuadrado. Y empiezan ya a pensar que cómo ves eso de que cuándo deja de ser un cuadrado, pero bueno, empiezan ya a decir, bueno, y al final ya terminan, siguen diciendo cuadrado, y cuando llegan ahí, ya la mayoría ya se convencen de que eso es un cuadrado, excepto uno, que por ahí, por el fondo, dice, eso es un rombo con forma, un cuadrado con forma de rombo. Y ahí lo dejamos porque el chaval también tenía su parte de razón. Bueno, esas son las cosas en las que yo me centraba más en esa última, en ese último artículo. Bueno, todo esto está en una página de internet en la que he intentado conjuntar los 3 artículos y está hecho en 28, 29 apartados en el que se van comentando distintas cosas de este problema. Desde los primeros pasos de decir, bueno, al principio se les ocurren estas cosas. Lo que tenemos que ver es que lo que se está buscando son procedimientos para encontrar el medio cuadrado, no dibujos. Es decir, que este y este, si es el mismo procedimiento, no hace falta hacerlo 2 veces, ni estos 2 tampoco. Salen cosas complicadas en las que hay que tomar decisiones. Bueno, esto que esto es eso es la mitad, pero eso se buscaba un polígono de área a la mitad. Esto es polígono, no es polígono, y esto de aquí, bueno, pues todo eso está por aquí comentado, está después, bueno, aquí veremos algunas de las cosas de estas las veremos ahora en el taller. El cuadrado que es área a la mitad, ¿por qué eso es la mitad? Pues bueno, algunos hacen 2 rayas aquí y la parte de dentro y la de fuera es la mitad, o en este caso de aquí, o en este, una manera de llegar a que el área del triángulo es base por altura partido por 2 es una manera bastante cómoda de hacerlo aquí. Bueno, pues todo este tipo de cosas son las que están explicadas en la web y están, incluso todos los applets están también aquí. Es decir, todos los polígonos de área a la mitad que se van encontrando están aquí expuestos. De manera que se pueden coger y ver cómo están construidos. Bueno, seguimos. A ver un momento. Estamos por aquí. Y ahora lo que quería es que pasáramos como taller que es a una clase de GeoGebra, GeoGebra Classroom, con este código de aquí. Lo que voy a hacer es colocarlo en el chat para que todo el mundo lo tenga. A ver un momento. Ese es el código que hay que poner y el enlace. Bueno, si quieres lo que hago es poner el enlace directamente de la clase de Classroom, ¿vale? Bien. Puesto el enlace directo. Si le pulsan, acceden en directo. A ver cuántos hay por ahí. Pues tienes ya mucho lo que... Espera un momento que tengo que entrar yo también.
Tú tienes que, Mona, pero tú tienes que entrar como, Yo tengo que entrar como... sí, como administrador. Tienes que entrar a tu cuenta de GeoGebra. Tienes que entrar a geogebra.org y entras para que tú veas lo que están haciendo. Espérate que tengo que conectar. Bueno, mientras tanto podéis... Ahí la cuestión es hacer un trapecio de la mitad y buscar cuanto más procedimientos mejor. Vale. Vale, ahora ya veo lo que estáis haciendo. Sí. Y bueno, El problema es... No le podemos dar color, Mora. no. No, Bueno, porque pues el no pasa color. nada. No, léelo, yo. Bueno, sí, puedo copiar el estilo, ¿eh? Eso, le cambia el estilo, sí, sí, sí puedo. Vale, y entonces, puedo hacer algo más, ¿no? Fijaros, la cuestión es conseguir un trapecio. Y lo que tenéis que buscar es distintos procedimientos. Aquí, José Luis, te estás haciendo una cometa, ¿eh? Fijaros que una manera podría ser hacer una recta que pase por el centro. Voy a poner algunos procedimientos que encontraron los alumnos. ¿Esto te vale, Mora? A ver si te vale ese que he dicho yo. Es un poco Vale. raro. Este creo que no. Este no valdrá. Sí que valdrá, a ver. Si comparte la pantalla, José Antonio, lo vemos todos. A ver qué hemos hecho Eso, todos. eso. Madre mía, Ahí, eso. ahí. A ver, Pina. Yo estoy Esto que haciendo... es lo que acabas de hacer. Lo último que has hecho, trapecio, lo que se dice trapecio no es. No, el trapecio está aquí, es Más este es el medio. un paralelogramo. Estoy haciendo ahí, no. Pero este no es exactamente la mitad. Este no vale. Ese lo ponía, Este no vale. no es la mitad, no. Este no vale. Es a veces menos y a veces más de la mitad. Para que sea la mitad, podías coger dos puntos que estuvieran a la misma altura en los lados verticales y después arriba y abajo los puntos que quieras. 2 puntos, a ver. Oye, estén a la misma altura, ¿no? Me has dicho, ¿no? Dos que estén a la misma altura. Coge un punto cualquiera en un lado vertical y una perpendicular a ese lado por ese punto y marca el opuesto, en el lado opuesto. Y al arriba y abajo coge los que quieras. Bueno, estoy haciendo un poco. Bueno.
Estoy en ello ahí. Espera. Mari Carmen, necesito un trapecio isósceles ahí dentro. A ver. Sí, pero no sé ahora cómo trabajar. A ver. La cuestión es que ese trapecio isósceles en principio no tiene mucho que ver con la mitad del cuadrado. Mari Carmen, has cogido un punto. Mari Carmen Peña ha cogido un punto en el lado en los dos lados horizontales a la misma distancia. Parece que están a la misma distancia del vértice, ¿no? No me oís. Ahora. Ahora te vimos. Dime. ¿Oís? Has cogido puntos a la misma distancia del vértice, ¿verdad? Sí. Y estaba haciéndolos a ver si podía darles animación, pero bueno, me he ido por otro método después. Sí. Pina, ¿lo tenían bien y lo has borrado? Ahora no lo has cogido horizontal. Da igual. Ya no me ¿Sí? sale. No me sale. Pina, coge un punto en un lado vertical. No, es que estás cogiendo un punto en el centro, pero bueno, no pasa nada. Espera, voy a borrarlo. El punto, vale, un punto en el lado, venga, un punto aquí. Punto en el lado. Vale. Y ahora Una perpendicular a ese lado por el punto. ahí. Y ahora marca el otro. Ahora lo que hago es un punto arriba en el horizontal, ¿no? Un punto en el horizontal y otro en el de arriba y otro en el de abajo, y con eso es la mitad del cuadrado, seguro. Lo que sea un trapecio, pues probablemente no. Pero pero dices un punto en el de arriba y en el de abajo, pero sin nada, ¿no? Un punto cualquiera, donde sea, Si ¿no? son puntos cualesquiera, van a ser, no será trapecio, pero sí que será un cuadrilátero de área a la mitad. Y entonces ahora quieres que haga con esos dos puntos, haga un polígono, ¿no? Y hace un polígono y ya está. Ahí. Lo muevo. Pero no funciona, ¿no? Así, ¿no? Hombre, eso es la mitad. Que sea un trapecio, no. Pero que es la mitad, sí, seguro. Sí, este es. Ten en cuenta que son dos triángulos. Sí. Que cada uno es la mitad de su rectángulo. Sí, por aquí en la mitad, sí, siempre son la mitad. Lo que pasa es que este punto ahí se me va. No, el truquito ese tendría que hacerlo así. Sí, claro. José Luis, por ejemplo, si está bien, si puedes ver el de José Luis, el segundo que ha hecho José Luis Muñoz es algo así, parecido. Lo que pasa es que ha cogido los dos puntos medios de los lados verticales y un punto a la misma altura de los dos lados horizontales. Sí. El tercero de José Luis ya no es la mitad. No se te escucha, José Luis. José Luis, ¿estás ahí? Este no. ¿Cómo lo puedo borrar? Sí, con el puedes ir a la papelera. Alejandro, no sé, Vale. lo has hecho muy pequeño y no sé lo que estás haciendo por ahí. No se ve. A ver, aquí voy a hacer otra vez. Entonces cojo un puntito, un punto aquí, o una perpendicular, no voy a hacer un punto con una circunferencia. Mora, Dime.
Estoy haciendo trapecios, pero me voy quedando siempre con un cuadradito que en el límite sí serían iguales. En el límite, la suma de los trapecios. Lo que pasa es que la suma de esos trapecios que vas organizando, No, es un trapecio. Claro, vas caminando, caminando y vas teniendo trapecios iguales. sí, lo que pasa es que te vas quedando de cada dos que haces, te quedas con uno. La suma de esos trapecios serían el triángulo. Bueno, pero cada trapecio... Ya, vale. ¿Entiendes? En el límite, la Sí, suma de sí, los sí, sí. la suma de esos trapecios sería el triángulo que tiene Sí, dos sí, sí. lados y la diagonal. Claro que es la mitad del cuadrado. Sí, eso lo del límite también es una cosa que es curiosa, ¿eh? Son trapecios iguales, y al final, Sí, ahí sería una suma infinita de cosas cada vez más pequeñas que la suma te tiene que dar un medio. Mari Carmen Peña, ¿estás por ahí? Sí, sí, estoy aquí. Lo que tendrías que... Ahí, ese trapecio me gusta. Lo único que habría que cuidar es que el trozo que le falta aquí abajo a la base Sí. sea exactamente el trozo que tiene en la base menor de arriba. En el momento Y que eso la, estuviera, ya es correcto. con la cuadrícula, sí, Bueno, con la cuadrícula. Hombre, lo que sí que puedes hacer es tomar esta medida como un segmento y hacer aquí tomar un punto cualquiera en la parte superior y con ese segmento hacer un círculo y marcar el otro vértice. el otro vértice, sí. O incluso lo que puedes hacer es un vector que vaya desde el extremo inferior izquierdo hasta Sí. el punto que has marcado ahí. Mm. Y entonces el punto el punto que marques arriba, llevarlo con una traslación con ese vector hacia la derecha. A la derecha. Y entonces Vale, también lo tienes. voy a probarlo así. No se puede cambiar el color, ¿verdad? No. Sí, No, bueno, se puede copiar el lila Mira, solo. dice que sí. vale. No, se puede copiar el estilo visual solo. Yo copio el estilo solo ahí. Copio con la herramienta. Oye, More, yo he hecho otro. A ver, que no te lo veo. Ahí te he hecho este. ¿Has hecho dos circunferencias? Lo que pasa es que me tendrás que demostrar que son la mitad. ¿Y no? A ver, mira, esta circunferencia es del centro de este punto y un radio cualquiera. Entonces, luego he hecho el centro del cuadrado y con la herramienta compás me he llevado esa misma circunferencia al vértice opuesto. Pero la circunferencia no la lleva al vértice opuesto. Sí, Has empezado arriba. he empezado arriba y luego me la he llevado aquí. Al opuesto, sí, al R, del T he ido a R. Entonces, los puntos de corte, claro, este triángulo aquí es igual que este y este aquí es igual que este. Entonces, a ver, no sé si será la mitad exacta, a ver. Para mí que no. ¿No es la mitad? Sí. A ver. Yo creo que no. Yo intento no creérmelo, pero vamos. Normalmente en clase siempre hacía lo mismo. Yo no me creo, hasta que no me lo justifique bien, no me creo que eso sea la mitad. De todas maneras, GeoGebra, como lo está midiendo, Te voy a mirar, sí, pues lo más seguro que no, sí. va a ser que... Yo creo que son cuadrados de lado 6. 12,24, no, seguro que no. Eso es más grande de la mitad. Son 12,5, es un poco... Sí, a ver. Además, luego va variando varias, esto no va. Yo había preparado 3 sesiones de clase y con una ya me he comido el tiempo, o sea que... Además, ya veo que estáis ahí, dale que te pego. Aquí, Alejandro está aquí diciendo que hay que hacer. Pregunta Alejandro. Alejandro, era hacer trapecios. Hacer Claro, un que trapecio bueno. de la mitad. Mirad, a ver. Os lo cuento.
Ah, yo es que estaba haciendo otras cosas, claro, vale. Y cada uno va a lo suyo. Yo he dicho que hicierais un trapecio y... A ver... os paro, voy a parar la clase. Esto de... Páralo, que esto no se acaba. Eso, que aquí os enrolléis a hacer vuestras tonterías y después no me hacéis nada de caso. A ver, pausar. Vale. ¡Profe! Ya no podéis hacer nada. Ahora, ¡Profe! ahora me hacéis caso. Mirad, lo que pasa es que, claro, os habéis tirado a funcionar y la cuestión que yo quería plantear aquí es que yo normalmente cuando, después de hacerlo muchas veces en clase, yo me empeñaba en que me contaran este procedimiento, que me contaran ese procedimiento, un procedimiento y que además me lo contaran lo más corto posible, porque había que contarlos, había que decírselo a alguien que está en Australia, y en aquella época las conferencias australianas eran carísimas. No tenían los sistemas que tenemos ahora. Y entonces empezaban a contarme cosas como a decirme un punto que esté a una distancia de un vértice y abajo otro a la misma distancia, lo que estaba haciendo Mari Carmen Peña hace un rato, y entonces trazó una línea. Y yo le decía, bueno, has tardado 2 minutos en contármelo, me lo podías hacer más corto. La idea era que me fueran contando cosas hasta que al final a alguno se le ocurría que una recta que pasara por el centro del cuadrado era suficiente, cualquier recta. Entonces yo me empeñaba mucho en eso, hasta que al final me dejé de empeñar y les dije, bueno, hacedlo como queráis, pero quiero un trapecio. Y entonces cuando les dejé a los chavales que hicieran cosas, se les ocurrían muchas más de las que se les ocurrían, y sobre todo con GeoGebra. Por ejemplo, una manera de hacerlo es hacer una línea recta, pero otra manera es hacer un giro de 180 grados alrededor del centro del cuadrado o una simetría central. Otra era, yo marco un punto, marco un vector que vaya desde ese punto al vértice y el vértice de abajo lo llevo a la misma distancia. Hubo quien hasta utilizaba las simetrías, porque habíamos estado utilizándola días antes, y hacía por los puntos medios, hacía dos segmentos y hacía el simétrico y otra vez el simétrico. Y hubo quien incluso lo hacía con arcos de circunferencia, hacía una circunferencia, se lo llevaba al lado vertical y después con otra circunferencia en el siguiente vértice lo llevaba al lado opuesto. Y es decir, que fijaros que serían 5 soluciones distintas porque son 5 procedimientos distintos para una misma figura. Si os vuelvo a mandar a la clase de GeoGebra, ya se me acaba la sesión. Os voy a contar lo que pretendía. Esto fue otra historia interesante en una clase, que lo que pasa es que ya no podemos ir a hacerlo. Esto fue un día que estaba la clase, la pizarra, normalmente ellos estaban trabajando en clase, en aquella época a mano todavía, y cuando 2 o 3 o 4 tenían ya la misma solución, uno de ellos lo ponía en la pizarra. Y un día estaba la pizarra completamente llena, excepto un hueco en el centro. Y salió una alumna y hizo esto de aquí. Es decir, lo que hizo fue coger un cuadrado, partirlo en 4 partes y hacer un trapecio y después hacer los simétricos. Y entonces los demás dijeron, en el momento que vieron esa solución, dijeron, pues si ella ha podido hacer eso, yo puedo hacer todo esto de aquí abajo. Es decir, podemos combinar soluciones anteriores para hacerlo. Y a partir de ahí, el otro día, esto lo que pasa que no le... lo había preparado, lo tenéis como una clase de GeoGebra. Luego, si queréis, lo hacéis. Lo que voy a hacer es que lo veáis aquí. Espera un momento. Esto fue el otro día en un curso que estábamos, Pine y yo, haciendo con un curso de formación de profesorado del CET de Alicante, del CEFIRE de Alicante, del Centro de Formación y Recursos. Y entonces lo que se nos ocurrió es que íbamos a crear una camiseta dinámica. Es decir, crear una mitad del cuadrado, como por ejemplo esta,
Y después con esto de aquí, claro, es que esto es lo mismo que estábamos haciendo antes, pero que en lugar de que el punto sea un punto del segmento, es un punto que lo puedo mover con un deslizador que varía entre 0 y 1. Esto en GeoGebra se hace como D más el deslizador que está entre 0 y 1 por C menos D. Con esa pequeña fórmula sale enseguida. Y entonces la cuestión era que yo puedo hacer esto, como queda, bueno, está preparado para utilizar distintos movimientos, traslaciones. Como más bonito queda es haciendo una rotación de todo esto alrededor de este punto de 90 grados. Y ahora hacemos lo mismo. Y ahora hacemos lo mismo. Esto después, si queréis, os dejo los enlaces a las clases y lo podéis hacer ahí, en la clase. Y ahora, si yo le doy animación, y ahora puedo, como lo que cogimos fue una imagen que había por ahí de una camiseta, y podemos hacer una camiseta con dinámica con nuestro diseño. Y cuando nos interese uno, pues lo paramos. Este nos gusta, pues lo paramos y esa es la que tenemos que diseñar. Bueno, pues todo eso. Como si no paro, no van a poder hablar mis dos compañeros. Lo único que me faltaba era decir que todo esto se puede hacer después en el Museo de Onda, que ahí Mari Carmen Peñas él lo conoce muy bien. Y aquí tenéis algunas partes de set del diseño, cómo diseñaban con GeoGebra. Después se hace la técnica del estarcido, que si uno concierta la visita con el museo, le mandan una presentación, un PowerPoint con cómo se utiliza esa técnica. Hay que hacer unos agujeritos. Después, cuando llegas allí, con un poco de ceniza de las chimeneas, de la misma cerámica, ese polvillo pasa al azulejo, que está en crudo ahí, y después los alumnos los pintan. Aquí tenéis algunas. Y los azulejos se quedan allí en el museo y al cabo de unos días te los mandan. Y estos son la primera visita que hicimos en el 2010, algunos de los diseños que hicimos. Y una cosa que nos parecía muy importante es que esos diseños quedaran en el instituto y quedaran como algo para decorar el instituto. Bueno, en algún caso nos faltaba alguno y lo que hicimos fue poner la explicación en el que faltaba. Tenemos algunos de la Alhambra, y después estos son los que hicimos en la visita del 2018, cuando fuimos todos los primeros, y ahí lo que hicimos fue un concurso de diseños, cada alumno diseñó lo que quiso, y después hubo una votación en la que votaron los que en años anteriores habían hecho esta prueba, y los profesores también votaron por otro lado, los padres también se les dijo que votaran, y los 3 diseños que eligieron fueron los que nos fuimos allí a Onda a pintarlos. Y ahora viene el cubo, José Luis. Pues venga. Pero dejo de compartir mi... Vale, ya lo tienes. Genial. Bueno, pues visto lo que habéis visto del cubo, del cuadrado, pues yo empecé con el cubo. Y mi punto de partida pues fue esta figura que casualidades de la vida con la que ha empezado José Antonio. Y yo dije, ¿se podrá llevar al espacio? Y entonces, pues me puse manos a la obra. Entonces he hecho un vídeo y lo que podemos hacer es, pues como estáis viendo, se puede hacer al espacio. Así es que, si queréis, lo podemos hacer en un momentito, que es fácil. En este enlace
os he dejado yo una plantilla con las animaciones ya hechas, o sea, con las cosas hechas, para que no tengáis que hacerla vosotros, si queréis. Mirar, ay. La idea de animar es, pues, crear ahí una serie de valores que lo tenéis ahí escrito, está en la plantilla. ¿Qué ha pasado? Pues yo creo un número n, que va a ser el número de animaciones que quiero hacer, un deslizador t, que es el que se va a mover y va a generar todo, cuyo valor mínimo es 0, valor máximo es n, y la velocidad va a ser esta formulilla. Y luego voy a crear dos listas que me van a controlar la animación. Una va a ser una lista de números que van a ir entre 0 y 1, y otra va a ser la lista de velocidades, donde en cada tramo voy a poner la velocidad. Bueno, luego tenéis el código de los botones para que haga la animación de que si pulso el play se ponga en marcha y si pulso el stop pues pare, ¿vale? Todo eso lo tenéis en la plantilla que he puesto en la clase GeoGebra. ¿Vale? Veo que ya estáis entrando. Pues si queréis lo vamos haciendo. Yo lo tengo aquí en el GeoGebra. Vamos a ponerlo todo esto a 0. ¿Vale? Y entonces, pues lo primero que habría que hacer es dibujar un cuadradito. Bueno, yo lo pongo siempre con una circunferencia y todo eso para que luego lo pueda rotar fácilmente, pero bueno, como vamos un poco pillados de tiempo, pues hacemos el cuadrado y ya está. Yo pongo aquí un cuadrado, ahora hago un polígono regular de 4 lados. ¿Veis? Ahora voy a crear un deslizador que le voy a llamar K para animar todos los trapecios, porque ya uno cuando se pone, pues lo quiere hacer siempre todo interactivo. Lo vamos a llamar K entre 0 y 1. Y ahora aquí en la barra de herramientas, voy a poner esto un pelín más grande para que se vea mejor. En la barra de herramientas hay un truquillo de GeoGebra que le podemos decir que cree un punto que vamos a llamar P, que sea igual a por K más 1 menos K por B. Eso me va a poner un punto entre A y B que va a controlar el parámetro K. ¿Lo veis? José Luis. A por K más... Mira. A por K más 1 menos K por B. Es la forma de parametrizar un segmento, la verdad. ¿Bien? Es el mismo truquito, sí. Vale, ahora hacemos el truco que os ha dicho José Antonio Mora, que es, bueno, yo lo voy a marcar. Marco el punto medio del cuadrado y hago el reflejado, simetría central del punto P por el centro. Y me sale el punto P'. Como veis, están coordinados. ¿Bien? Y ahora voy a hacer los trapecios. Hago el trapecio. Y lo voy a poner en rojo. Y el otro trapecio lo voy a poner... Bueno, ahora se pone en rojo, ahora lo cambiamos en verde. Bien, hasta ahora tenemos la mitad del cuadrado. Bien. Ahora es cuando nos vamos a pasar al espacio. Si nos pasamos al espacio, podemos decirle aquí que nos haga un prisma. ¿Veis? Rojo. Y nos pregunta la altura. Y en la altura le vamos a poner SL, que es
la lista donde van a contener las animaciones por la distancia que hay de A a B. ¿Se ha perdido alguien hasta ahora? Es que yo, por ejemplo, la SL, como yo no las tengo creadas, no he podido. Ah, vale. Claro, por Claro, eso es decía yo que cogierais. En la plantilla sí está creada, ¿eh? Sí, lo sé. Sí. Tendré que Aquí sí coger- la tenéis creada. Sí, el problema, sí. José Luis, yo no tengo botones para poder crear puntos ni nada. ¿En serio? Yo tampoco. Es que en la plantilla no hay botones, ¿no? La has creado sin botones. Ah, Sí. la creado sin botones. Bueno, Igualmente, no tengo ningún botón como para poder agregar puntos. nada. perdón, pero bueno, lo arreglamos en un momento. Es que esto de configurar todo se las trae, ¿eh? Sí. Sí, no, y que hay cosas que tú crees que las has hecho y estaban sin hacer. Efectivamente, es que tú subes la plantilla y... Lo que no sé ahora si se va a poder actualizar. Espérate, a ver. Avísanos. Lo actualizas y lo agregas y lo actualizas y ya nosotros nuevamente ingresamos por el mismo enlace. Mira, yo estoy poniendo todas las opciones. A ver, dale a actualizar, a ver si se actualiza ahora. Ahora ya está. Muy bien. Sí, ahora sí. Ahora lo tenéis entero, ¿no? Sí. Vale. Vamos Bueno, a ver, pues- pero la ventanita es pequeña. La ventanita es que da un tamaño pequeño, para mi gusto. Lo que Pero pasa bueno. es que hay que poner un tamaño, ¿no? Sí, igual, si pudieras hacerla un poquito más grande, pero bueno, hombre. bien. Sí. Si viendo que se actualiza, lo hago ahora mismo. Esto es que yo soy un poco... Aunque he hecho vídeos de esto, no te creas que... Yo he estado trabajando con esto, estoy aprendiendo también, estoy en ello. Por Ahí eso ves te que digo que tienes yo... tamaños pequeñitos, 998, entonces es pequeño ahí. Donde tienes la configuración avanzada tienes un tamaño pequeño. A ver ahora. No, pero a ver, ¿has cambiado el tamaño? No has cambiado el tamaño. ¿No? Yo, donde está el lápiz, ahí pones configuración avanzada, ves que pone 999, dale, pero ponle conservar la proporción de las dimensiones. Yo le pongo conservo las proporciones para que se... Y entonces si amplías, amplía también la altura. A ver Me si ha salido esto. pues no va más. Oye, espera, que no, es que no creo que no me lo ha grabado. No lo he guardado. Primero tienes que darle al botoncito de conservar para que luego cambie. Ya, bueno. Bien. Ponemos así. Ahora sí. A ver, espera. No. Ahora que el que tenga el monitor pequeño... Claro, sí. Bueno, lo que estaba contando... Ahora de categoría, ahora. Sí, Lo que estaba contando es que esta lista que yo tengo aquí verde es la que, si os fijáis, cuando muevo la T, el primer parámetro se mueve entre 0 y 1, ¿lo veis? Sí. Cuando la T pasa de 1 a 2, entra en juego el segundo valor, que ahora mismo no hace nada. Luego, la primera animación sería subir el prisma. Como es la primera animación, pues yo le pongo que la altura del prisma, que está aquí, sea el valor entre 0 y 1 que está en la lista por la distancia de AB, que es el cuadrado que quiero que tenga. Con lo cual, cuando yo le dé al play, va a subir este prisma. Si lo hago con el B, digo prisma y señalo el B, igual, SL de 1 por la distancia de AB, pues ahora me van a subir los dos prismas. ¿Veis? Ahora podría hacer la segunda animación, que es
trasladarlos. Para eso voy a crear el vector. Lo voy a crear en 3 dimensiones porque si no luego hay lío. El vector, por ejemplo, FG, no FK. Y lo que voy a hacer ahora es traslada el prisma E por el vector SL de 2 U. Bueno, Menos U. menos U, sí. Menos U para que se vaya para atrás. Mm. ¿Veis? Lo dejo. Bueno, como lo voy a repetir, digo, ahora traslada el M por el U. Y ahora fijaros, pues ya tengo la animación hecha. Si le doy al play, la primera parte de la T y la segunda se para. ¿Veis? Si oculto los originales, pues tendría esto así. Qué bonito. Ahora, bueno, ya lo que queda es adornarlo, porque ahora podría hacer el polígono gris este. Que sería por el corte. Y luego, pues, como yo me he puesto aquí una casilla de control, ver corte, pues si lo asocio, si aquí en este polígono le digo que lo controle la variable L, pues, bueno, los segmentos también hay que hacerlos. Pero fijaros ahora que lo chulo es que como hemos hecho los trapecios dinámicos, si lo paro, si ahora cambio el trapecio, cambian los prismas. ¿Lo veis? Esta era la primera construcción que quería enseñaros. Pero no sé si vamos bien de tiempo o vamos mal. Esta es fácil. Esta es facililla porque resulta que son prismas. El problema viene cuando quiero partir el cubo en una forma que no tiene prisma, como por ejemplo esta. Bueno, aquí tenéis. ¿Qué pasa si quiero hacer esta figura? Esto ya no es un prisma. ¿Lo veis? Pues esta figura lo que hay que hacer es hacerla por partes. ¿Vale? Voy a abrirla. Bueno, en la web tenéis otra plantilla, pero ya no he creado clase de eso. Tenéis otra plantilla con esto. ¿Lo veis? ¿La estáis viendo? Sí, sí. Vale, pues claro, si miramos en la plantilla, estudiando la forma, pues hay que unir estos puntos medios, sale un hexágono, ¿veis? Y entonces hay que hacerse las piezas a mano. En la página, en el libro GeoGebra que hemos creado, aquí tenéis... yo no sé muy bien cómo busca. Si alguno sabe el misterio misterioso de cómo busca GeoGebra para encontrar esto. No lo sabemos. No, Yo no.